Hay una guerra invisible librándose a nuestro alrededor, una batalla espiritual que influye en cada aspecto de nuestras vidas, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Es un conflicto que no se ve con los ojos físicos, pero que tiene un impacto profundo en nuestras emociones, decisiones e incluso en los acontecimientos del mundo. La Biblia menciona esta lucha en innumerables pasajes, advirtiéndonos que nuestra pelea no es contra seres humanos de carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales malignas, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas que operan en este mundo, tal como está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 12. Aunque muchos ignoran esta realidad, la batalla sigue ocurriendo, afectando mentes, corazones y destinos. Ahora, imagina por un instante que en medio de esta batalla existe un versículo tan poderoso que hace temblar al enemigo. Un versículo tan peligroso para el reino de las tinieblas que durante siglos han intentado mantenerlo oculto de los creyentes. No es solo una frase escrita en un libro antiguo, sino una verdad viva, una fuerza que desata el poder divino cada vez que es proclamada. A lo largo de la historia hemos visto cómo la palabra de Dios transforma vidas, rompe cadenas y libera a los oprimidos. No se trata solo de letras en papel, sino de un arma espiritual que puede cambiar realidades. Pensemos en un momento clave de la historia bíblica, cuando Jesús fue tentado en el desierto. Frente a los engaños del adversario, Él no discutió, no intentó razonar ni negociar. Su respuesta fue clara y contundente. Citó las Escrituras. Escrito está. Declaró con autoridad cada vez que el enemigo intentó engañarlo. Y con cada palabra de Dios pronunciada, el poder del adversario se derrumbaba como un castillo de arena ante una tormenta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es solo verdad, es un arma afilada, una espada que atraviesa el miedo, la mentira y la oscuridad misma. Sin embargo, aunque toda la Escritura tiene poder, hay ciertos versículos que desatan una autoridad divina tan grande que provocan caos en el mundo espiritual. Imagina que te encuentras en una habitación completamente oscura. No puedes ver lo que se esconde en las sombras, pero sientes una presencia amenazante observándote. El aire se vuelve denso, el miedo comienza a apoderarse de ti. De repente, tomas un fósforo, lo enciendes y, en un instante, la oscuridad desaparece. No discute, no resiste, simplemente se desvanece porque no tiene otra opción. Asimismo ocurre en el reino espiritual cuando un creyente declara el versículo más poderoso de la Biblia. Las fuerzas del mal no pueden resistirlo. Son obligadas a huir, a dispersarse como criaturas que huyen desesperadas de la luz del sol. Pero ¿cuál es este versículo? ¿Por qué encierra un poder tan grande? A lo largo de la historia, innumerables personas han leído la Biblia de principio a fin sin jamás descubrir este secreto. Repiten escrituras populares, memorizan pasajes conocidos, pero no llegan a encontrar aquella declaración que podría transformar su vida por completo. Y ese es exactamente el objetivo del adversario. Si logra mantener a los creyentes alejados de este versículo, podrá mantenerlos encadenados espiritualmente, atrapados en una prisión invisible. Porque la realidad es que la mayoría de los cristianos no viven en derrota por falta de fe, sino por falta de conocimiento. El arma más poderosa del enemigo no es la fuerza bruta, sino el engaño. Convencer a las personas de que son débiles, de que no pueden cambiar su situación, de que no tienen autoridad sobre su propia vida, pero todo eso es una mentira. Y en el instante en que descubres este versículo y comienzas a proclamarlo con fe, la ilusión se desmorona. Piensa en los relatos más impactantes de las Escrituras. Pablo y Silas, encerrados en una oscura y fría celda, no se lamentaron ni se dieron por vencidos. En lugar de eso, empezaron a cantar alabanzas a Dios con fervor, y de repente la tierra tembló con un terremoto, las puertas de la prisión se abrieron de par en par, y sus cadenas cayeron al suelo sin que nadie las tocara. Os recuerda las impenetrables murallas de Jericó, que se derrumbaron por completo con un simple grito del pueblo de Dios.
A lo largo de la historia, una y otra vez, vemos cómo la palabra divina ha sido la clave para romper ataduras y desatar el poder de Dios sobre su pueblo. Pero aquí está el secreto. Estos milagros no ocurrieron por casualidad, no fueron coincidencias ni eventos aislados. Sucedieron porque estas personas sabían exactamente cómo usar sus palabras en alineación con la voluntad de Dios. No solo creían, sino que declaraban con autoridad lo que Dios ya había establecido en el cielo. Ahora, ¿qué pasa si no sabes qué decir? ¿Qué ocurre cuando has estado orando, clamando por un milagro y parece que nada cambia? Ahí es donde entra este versículo. No es solo una fuente de consuelo o paz, sino una declaración de guerra contra las fuerzas de la oscuridad. Cuando lo proclamas, la opresión se desmorona, las cadenas invisibles se rompen y el poder de Dios se manifiesta de formas que desafían toda lógica humana. Y lo más sorprendente es que la mayoría de los creyentes jamás ha sido enseñada sobre este versículo. Pero ahora que esta revelación ha llegado hasta ti, tienes una decisión que tomar. Si crees en el poder de la palabra de Dios, escribe amén en los comentarios y llenemos este video con fe y declaraciones de victoria. Que cada comentario sea una proclamación en el mundo espiritual. Y si aún no formas parte de esta comunidad, ¿qué estás esperando? Únete ahora, suscríbete al canal, activa las notificaciones y por supuesto, deja tu me gusta. Esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad transformadora. Existe una razón por la cual este versículo no es comúnmente predicado desde los púlpitos, una razón por la cual permanece oculto a plena vista. El adversario no teme a los cristianos que solo asisten a la iglesia por costumbre. No se inmuta ante rituales vacíos ni oraciones mecánicas, pero sí teme a aquellos que comprenden la autoridad que llevan dentro. Teme a los que han descubierto el poder real de la palabra de Dios y saben cómo usarlo. Porque un creyente que conoce este versículo no solo está protegido, se convierte en una amenaza directa contra las fuerzas de la oscuridad. Pero ¿qué sucede cuando finalmente descubres este pasaje? ¿Qué ocurre cuando lo proclamas en voz alta, con fe y convicción inquebrantable? La respuesta puede sorprenderte, porque en ese instante dejas de ser un mero espectador en la batalla espiritual y asumes tu verdadero lugar. Te posicionas como un guerrero, equipado con las mismas palabras que pueden hacer que el enemigo huya. Ya no eres un prisionero del miedo, de la ansiedad ni de la opresión. Te levantas en victoria. Pero antes de poder utilizar este versículo con toda su fuerza, antes de poder desatar su impacto, es fundamental que comprendas por qué funciona. Necesitas ver con tus propios ojos la evidencia de lo que sucede en el mundo espiritual cuando la palabra de Dios es declarada con autoridad. Y eso es exactamente lo que estamos a punto de revelar. Prepárate, porque una vez que descubras la verdad, no habrá marcha atrás. Si hay algo que el adversario teme más que cualquier otra cosa, es la palabra de Dios pronunciada con fe. No se estremece ante tradiciones sin vida, no tiembla ante largas oraciones recitadas sin convicción, pero en el instante en que un creyente declara las Escrituras con autoridad, algo cambia en el mundo invisible. Las tinieblas no solo resisten, sino que entran en pánico, porque la palabra de Dios no es solo verdad, es una fuerza que destruye engaños, rompe fortalezas y desmantela toda opresión sobre la vida de las personas. Por esta razón, el enemigo ha trabajado incansablemente para mantener a los cristianos ignorantes de este poder. No le molesta que alguien tenga una Biblia en su casa siempre y cuando permanezca cerrada. No le importa que las personas vayan a la iglesia si nunca llegan a comprender la autoridad que poseen. Su estrategia más peligrosa no ha sido el ataque directo, sino el engaño. Convencer a los creyentes de que son débiles, de que no tienen poder, de que no pueden vencer sus batallas espirituales. Pero la Escritura nos dice exactamente lo contrario. Cuando Jesús caminó en la tierra, nos mostró con claridad cómo se debe enfrentar la guerra espiritual. En el desierto, cuando el enemigo intentó tentarlo, Jesús no discutió, no se alteró.
No trató de luchar con sus propias fuerzas, simplemente habló la palabra, escrito está. 3 veces Satanás lo atacó. 3 veces Jesús respondió con la escritura. Y al final, el adversario no tuvo otra opción más que huir. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la palabra de Dios es tan poderosa que ni siquiera el mismo Satanás puede resistirla? La respuesta se encuentra en su naturaleza misma. No son palabras comunes, son palabras vivas. Hebreos capítulo 4, versículo 12, la describe como más cortante que una espada de doble filo, capaz de penetrar cualquier mentira, de exponer la oscuridad y de traer todo a la luz. No es solo un mensaje, es una fuerza liberada en el campo de batalla. Cuando se proclama con fe, no solo informa, transforma, no solo enseña, cambia realidades. La palabra de Dios trae intervención divina a situaciones terrenales. Piensa en esto: cuando un rey emite un decreto, sus palabras se convierten en ley. No pueden ser ignoradas, debatidas o revocadas. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Cuando un creyente declara la palabra de Dios, no está simplemente expresando opiniones ni recitando poesía. Está proclamando una ley divina respaldada por toda la autoridad del cielo. Y el enemigo no tiene opción. Está legalmente obligado a someterse. A lo largo de la historia, incontables personas han experimentado rompimientos instantáneos simplemente al declarar las escrituras sobre sus vidas. Familias atormentadas por la opresión han encontrado paz de un momento a otro. Personas que vivían dominadas por el miedo descubrieron una confianza inquebrantable. Aquellos atrapados en maldiciones generacionales vieron la libertad por primera vez. El patrón es innegable. Cuando la palabra de Dios es pronunciada con autoridad, las cadenas se rompen. Pero aquí está el gran problema. La mayoría de los cristianos no la utilizan. Oran pidiendo ayuda. Suplican por intervención divina, pero no declaran lo que ya les ha sido dado. Y eso es exactamente lo que el enemigo desea. Quiere que los creyentes se sientan indefensos, que clamen en desesperación en lugar de pararse firmes en la autoridad que Dios ya les entregó. Porque en el momento en que un cristiano comprende que ya tiene la herramienta que necesita, la batalla cambia por completo. ¿Qué sucede cuando realmente comienzas a declarar las Escrituras con autoridad? ¿Qué pasa cuando dejas de ser solo un lector de la Biblia y empiezas a hablar su verdad sobre tu vida? Los resultados pueden cambiar tu existencia. El enemigo pierde su derecho de atormentar tu mente. Fortalezas que han estado allí por años comienzan a derrumbarse. Ese miedo paralizante, esa ansiedad que te consume, esa opresión que te mantiene atado, todo pierde su poder porque no puede resistir la fuerza de la verdad divina. Pero entonces surge una pregunta. Si la palabra de Dios es tan poderosa, ¿por qué tantas personas luchan por ver resultados? ¿Por qué algunos declaran las Escrituras, pero sienten que nada cambia? La respuesta es sencilla: fe y entendimiento. No basta con repetir palabras, es necesario creerlas. Cuando Jesús reprendió tormentas, sanó enfermos y expulsó demonios, no lo hizo con dudas. No esperaba que algo ocurriera. Sabía que ocurriría, y eso es lo que debemos aprender. Cuando hablas la palabra de Dios con fe, no es solo una acción, es una activación. Es el inicio de un movimiento en el mundo espiritual que no puede ser detenido. Hay una razón por la cual este conocimiento ha sido oculto. Una razón por la cual muchas iglesias no enseñan sobre el verdadero poder de la palabra hablada. Una razón por la cual muchos creyentes siguen atrapados en ciclos de miedo, duda y derrota. Porque si cada cristiano entendiera realmente lo que sus palabras pueden hacer, si descubrieran la autoridad que les ha sido otorgada, el dominio del enemigo colapsaría en una sola noche. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que vivir en ignorancia espiritual. No tienes que seguir atrapado en el engaño. El poder para cambiar tu situación, para hacer huir las tinieblas y para caminar en victoria ya está en tus manos. Siempre ha estado ahí. La única pregunta es, ¿lo usarás? Porque ahora que conoces la verdad, el enemigo ya no puede mantenerte en silencio. Sin embargo, antes de poder ejercer este poder en su máxima capacidad, primero debes aprender a usarlo correctamente.
Y eso es precisamente lo que estamos a punto de descubrir. Existen momentos en la vida en los que parece que algo invisible nos está frenando. No importa cuánto nos esforcemos, no importa cuánto oremos, es como si cadenas ocultas nos impidieran avanzar. Los mismos problemas se repiten. Los fracasos parecen inevitables. Una sensación de opresión pesa en el ambiente. ¿Qué pasaría si estas dificultades no fueran simples coincidencias? Y si fueran el resultado de ataduras espirituales, de fuerzas malignas operando en secreto para mantenernos cautivos. La Biblia habla con claridad sobre la esclavitud espiritual, pero también revela la única manera de ser libres. Y esa manera es a través del poder de la palabra de Dios hablada con autoridad. Desde el principio, el enemigo ha utilizado el engaño, la opresión y las maldiciones para mantener a las personas atadas. En el Antiguo Testamento, vemos innumerables ejemplos de cómo la desobediencia llevó a generaciones enteras a la esclavitud y el cautiverio. Pero también descubrimos un patrón poderoso. Aquellos que sabían cómo declarar la palabra de Dios siempre encontraban una manera de romper sus cadenas. Muchas personas luchan con batallas invisibles, maldiciones generacionales, ciclos repetitivos de fracaso, opresión espiritual que parece transmitirse de una generación a otra. Se enfrentan a los mismos problemas que sus padres y abuelos: dificultades financieras, relaciones rotas, adicciones, enfermedades. ¿Por qué sucede esto? Porque las batallas espirituales son reales y el enemigo no suelta fácilmente lo que ha reclamado como suyo. Pero aquí está la verdad que Satanás desesperadamente quiere ocultarte. Él no tiene ningún derecho legal para retenerte. Desde el momento en que comprendes y aplicas la palabra de Dios, ya no estás sujeto al pasado. La maldición se rompe. Piensa en esto. Cuando Jesús expulsaba demonios, nunca luchaba, nunca discutía ni suplicaba. Solo hablaba y los espíritus huían. ¿Por qué? Porque no podían resistir la autoridad de sus palabras. Esa misma autoridad nos ha sido dada a través de la Escritura. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús dice: «Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada podrá hacerles daño». Pero esto no es solo un versículo reconfortante, es una declaración legal en el reino espiritual. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo lo usas? ¿Cómo tomas estas palabras y las conviertes en armas contra el enemigo? La respuesta está en la fe activa. No basta con leer la Biblia, debes hablarla, creerla y aplicarla. Cuando declaras la palabra de Dios con convicción, no solo estás orando, estás emitiendo un decreto celestial que el enemigo no puede ignorar. Te estás posicionando bajo la cobertura divina de las promesas de Dios, y cualquier fuerza que intente oponerse a ellas debe caer. Existen testimonios de personas que vivieron bajo opresión durante años, personas que intentaron todo para romper ciclos negativos, solo para encontrarse atrapadas en el mismo lugar. Pero en el momento en que comenzaron a declarar la palabra con autoridad, todo cambió. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu vida para siempre. Pero en el momento en que comenzaron a declarar la Escritura diariamente, todo cambió. Algunos experimentaron cambios inmediatos, mientras que otros vieron avances graduales, pero innegables. La clave es clara. Cuando la palabra de Dios es proclamada con constancia, las circunstancias comienzan a transformarse. Aquí es donde muchos fallan. La mayoría de las personas se rinden demasiado pronto. Declaran un versículo una o dos veces y al no ver resultados instantáneos, asumen que no está funcionando. Pero las batallas espirituales no se ganan con intentos fugaces, sino con persistencia. Piensa en la historia de Josué y los muros de Jericó. Dios ordenó a los israelitas que marcharan alrededor de la ciudad durante 7 días antes de que las murallas colapsaran. ¿Qué habría pasado si hubieran desistido en el 6º día? La victoria estaba al alcance, pero requería obediencia y perseverancia.
El mismo principio se aplica hoy en la guerra espiritual. Entonces, ¿por dónde empezar? El primer paso es identificar lo que debe ser roto en tu vida. Hay patrones de fracaso, miedo, ansiedad, enfermedad u opresión que parecen no tener una explicación lógica. Una vez que identificas la batalla, el siguiente paso es encontrar el versículo correcto para declararlo sobre tu situación. Porque la verdad es esta: por cada ataque que el enemigo lanza contra ti, hay una escritura que lo derrota. Y lo más importante, proclámalo diariamente, sin temor, hasta que veas el avance. Decláralo con autoridad y no te detengas. El enemigo intentará desanimarte, haciéndote creer que nada está cambiando. Pero no te dejes engañar. Algo está ocurriendo en el ámbito espiritual desde el momento en que abres tu boca con fe. Las cadenas están debilitándose, fortalezas están siendo desmanteladas y las fuerzas que han trabajado en tu contra están perdiendo su dominio. Por eso, Satanás hace todo lo posible para evitar que los creyentes comprendan el poder de la palabra hablada. Porque una vez que ves los resultados, una vez que experimentas la transformación que ocurre al proclamar las promesas de Dios, jamás volverás a vivir en miedo y esclavitud. Y aquí está lo más impactante. Una vez que aprendes a romper cadenas, surge una pregunta aún más profunda. ¿Estás cometiendo un error crucial que está debilitando tus oraciones? La respuesta podría sorprenderte. Muchos creyentes se preguntan por qué sus oraciones parecen ineficaces. Leen la Biblia, oran, piden ayuda a Dios, pero nada cambia. Sienten que sus palabras desaparecen en el aire como si nadie las escuchara, y entonces surgen las dudas. ¿Será que Dios no está escuchando? ¿Será que su fe no es lo suficientemente fuerte? ¿Será que las promesas de la Escritura funcionan para otros, pero no para ellos? Pero, ¿qué pasaría si el problema no fuera Dios? ¿Y si la verdadera causa está en la manera en que se acercan a su palabra? La Biblia no es solo un libro para ser leído, es un arma para ser usada. Está llena de poder divino, pero muchos la tratan como un libro de historias antiguas, leyéndola de manera casual en lugar de involucrarse activamente con ella. Jesús nunca pretendió que la Escritura fuera algo que simplemente absorbiéramos pasivamente. Él quería que la habláramos, la declaráramos y la aplicáramos. Cuando enfrentó la tentación en el desierto, no solo pensó en la palabra, sino que la habló en voz alta. Cada ataque de Satanás fue confrontado con una declaración verbal de la verdad. Escrito está. Así fue como Jesús venció. Y sin embargo, muchos creyentes hoy han perdido de vista este principio fundamental. Uno de los errores más grandes que la gente comete es tratar la oración como una conversación de un solo lado. Derraman sus emociones, enumeran sus problemas, piden ayuda, pero no usan la palabra de Dios como una respuesta activa a su situación. Oran con el corazón, pero no con la autoridad que se les ha dado. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Porque mientras un cristiano ore desde una posición de derrota, en lugar de proclamar victoria, Satanás sabe que puede mantenerlo atado. Piénsalo de esta manera. Imagina un soldado entrando en batalla sin su espada. Puede ser valiente, puede estar dispuesto a pelear, pero sin su arma es vulnerable. Eso es lo que sucede cuando los cristianos oran sin declarar la palabra de Dios. Están luchando una batalla sin su principal herramienta de combate. Pero en el momento en que comienzan a hablar la palabra con fe, todo cambia. Ya no es solo su voz la que se escucha, sino el respaldo del cielo manifestándose con poder. La Biblia se describe a sí misma como una espada de doble filo, más afilada que cualquier otra, capaz de cortar el engaño, destruir fortalezas y exponer la oscuridad. Sin embargo, muchos creyentes no están usando esta espada correctamente. Algunos la sostienen en sus manos, pero nunca la empuñan. Otros la usan con inseguridad, sin convicción, dudando de su eficacia. Pero aquellos que aprenden a manejarla con autoridad, ellos son los que ven la diferencia.
Existen incontables testimonios de personas que lucharon durante años con opresión, dudas o ataduras espirituales, solo para experimentar un avance repentino cuando cambiaron la forma en que oraban. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir a continuación, porque hay un secreto que puede transformar completamente la efectividad de tus oraciones. Y cuando lo entiendas, nunca volverás a orar de la misma manera. En lugar de simplemente pedir ayuda, ellos afirmaban con convicción lo que ya les había sido prometido. No se limitaban a orar en busca de protección, proclamaban con certeza las palabras del Salmo 91 sobre sus vidas. No solo pedían fortaleza, sino que declaraban en voz alta las palabras de Isaías, capítulo 40, versículo 31, creyendo firmemente que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y fue precisamente esa transformación, de una oración pasiva a una declaración activa, lo que cambió por completo el panorama. Ahora bien, ¿por qué esta diferencia es tan crucial? Porque la fe no se trata solo de creer en silencio, sino de proclamar con poder. Jesús lo dejó claro en Marcos capítulo 11, versículo 23. De cierto les digo que si alguien dice a esta montaña, muévete y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que lo que dice sucederá, entonces así será. Observa que no dijo, si alguien imagina que la montaña se moverá. No, él especificó que debía ser declarado. Las palabras tienen un impacto real, pero su poder solo se manifiesta cuando están alineadas con la verdad y la autoridad divina. Y aquí es donde muchos fallan. Algunos leen las Escrituras, pero no las interiorizan ni las meditan. Otros repiten versículos, pero sin una convicción genuina. Y hay quienes sí creen, pero se rinden demasiado pronto. Desisten antes de ver los frutos, esperando resultados inmediatos. Pero el ámbito espiritual no siempre opera como un interruptor de luz que se enciende y cambia todo al instante. En muchos casos, se parece más a golpear repetidamente una puerta cerrada hasta que finalmente cede. La pregunta clave es, ¿seguirás tocando? Observa la historia de Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Después de años de sequía, oró por lluvia, pero no se conformó con hacerlo una única vez y esperar. Enviaba a su siervo repetidamente a buscar señales de cambio. 6 veces no había nada. Pero en la 7ª apareció una pequeña nube y poco después la lluvia cayó con fuerza. Ahora bien, ¿qué habría ocurrido si se hubiera detenido tras la 6ª oración? Estaba a un paso de la respuesta, pero la persistencia era la clave. Toma, por ejemplo, la historia de Daniel. Aun cuando fue lanzado al foso de los leones, no se dejó consumir por el miedo. En lugar de eso, declaró el poder de Dios y los leones no pudieron tocarlo. O piensa en los israelitas bajo la esclavitud egipcia. Durante generaciones soportaron sufrimiento y opresión, pero en el momento en que comenzaron a clamar a Dios con fe, los cielos respondieron y fueron liberados con señales y prodigios. Pero aquí está la clave. La liberación no llega por pensamientos positivos o por simple deseo. Llega por conocer y aplicar la verdad. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 32. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La clave para romper cadenas espirituales no es solo creer en el poder de Dios, sino declararlos sobre tu vida. Y existe un versículo en particular que posee tal autoridad divina que cuando se proclama con fe puede destruir cualquier atadura, sin importar cuán profunda sea. Este versículo es como un terremoto espiritual, sacudiendo los cimientos de la opresión y derribando todo lo que ha sido construido en tu contra. Pero antes de revelarlo, quiero desafiarte. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, toma un momento y comenta amén aquí abajo como un acto de fe. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Únete a esta comunidad de personas que buscan caminar en victoria. Y una última cosa, tu me gusta es más poderoso de lo que crees. No es solo un clic, es una manera de asegurarte de que esta palabra llegue a más personas que la necesitan desesperadamente.
Así que presiona ese botón y sé parte de algo más grande. Este principio sigue vigente hoy. Muchas personas oran y declaran las Escrituras, pero cuando no ven cambios inmediatos, asumen que nada está sucediendo. Sin embargo, en el reino invisible, algo está en movimiento. Desde el instante en que proclamas la palabra de Dios, estás generando un impacto en lo espiritual, aunque aún no sea visible. Cada palabra de fe debilita la influencia del adversario. Cada afirmación de la verdad construye una base sólida para la victoria. Y es por eso que el enemigo intenta silenciarte a toda costa. Él sabe que un creyente que domina el poder de la proclamación es una amenaza. Sabe que si sigues declarando con convicción la verdad, las fortalezas se derrumbarán, las cadenas caerán y su control sobre tu vida se desmoronará. Por eso susurra dudas, tratando de convencerte de que tus palabras no tienen impacto, de que tus oraciones no funcionan, de que nada está cambiando. Pero todo eso es un engaño. Porque la realidad es que con cada declaración de fe, con cada versículo proclamado, con cada promesa en la que te apoyas, estás construyendo algo inmenso. Y llegará el momento en que la respuesta que tanto esperaste dejará de ser una promesa futura y se convertirá en un hecho tangible. Pero aún queda un paso crucial. Ahora que comprendes el poder de la palabra hablada, surge una interrogante. ¿Qué ocurre cuando la proclamas de manera constante? ¿Qué transformación sucede en el ámbito espiritual? Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu perspectiva. Cada vez que declaras la palabra con fe, algo extraordinario se activa en el mundo invisible. No se trata solo de palabras saliendo de tu boca, es la autoridad divina liberándose en tu vida. Pero ¿qué sucede exactamente cuando proclamas ese versículo que el adversario más teme? ¿Qué fuerzas se movilizan en lo espiritual cuando te mantienes firme en lo que Dios ya ha dicho? Las Escrituras nos dan pistas sobre esta realidad en múltiples pasajes. En el capítulo 10 de Daniel vemos a un ángel trayendo un mensaje al profeta. Pero lo que revela es asombroso. Desde el primer momento en que Daniel comenzó a orar, sus palabras fueron escuchadas en los cielos. Sin embargo, hubo resistencia en el mundo espiritual. Fuerzas opositoras intentaron impedir que el mensaje llegara a él. Ahora reflexiona. Si un poderoso ángel tuvo que enfrentarse a una batalla para traer una respuesta, ¿qué crees que sucede cuando tú proclamas la palabra sobre tu vida? Cada declaración envía ondas a través del reino espiritual, desmoronando barreras, rompiendo obstáculos y provocando la intervención divina. Y es por eso que el adversario hará todo lo posible para evitar que hables. El enemigo quiere hacerte creer que tus oraciones no tienen efecto, que tus palabras no tienen impacto, pero eso no es más que un engaño. En el instante en que declaras la palabra de Dios con convicción, su influencia sobre tu vida comienza a desmoronarse. Imagina estar en una habitación completamente oscura. La mínima chispa de un fósforo es suficiente para dispersar la penumbra. La luz no discute con la oscuridad, simplemente la vence. Eso mismo ocurre cuando proclamas la verdad divina sobre tu situación. La oscuridad no tiene opción, debe retroceder. Si estás listo para caminar en victoria, demuestra tu fe dejando un amén en los comentarios. Recuerda que tus palabras tienen poder. Y si es la primera vez que ves este mensaje, no te limites a ser un espectador. Forma parte de esta comunidad activando las notificaciones y suscribiéndote para no perderte ninguna enseñanza que puede transformar vidas. Y no olvides dejar tu me gusta. Es una forma sencilla pero poderosa de respaldar y difundir la verdad de Dios. Pero aquí está la clave. La constancia es fundamental. Muchos se desmotivan cuando no ven resultados inmediatos. Declaran la palabra una o dos veces y al no notar cambios instantáneos, se rinden. Sin embargo, la verdadera transformación llega a quienes perseveran. Piénsalo. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, Elías oró para que la lluvia volviera tras años de sequía. Pero aunque no vio señales inmediatas, no dejó de insistir. Enviaba a su siervo repetidamente a revisar el cielo.
6 veces no hubo ni rastro de lluvia, pero en la séptima apareció una pequeña nube que pronto se convirtió en una tormenta abundante. Ahora imagina qué habría sucedido si Elías hubiera dejado de orar tras el tercer o cuarto intento. Es simple, no habría presenciado el milagro. Este principio también se aplica a tu vida. Cuando proclamas la palabra de Dios, cuando afirmas ese versículo que el enemigo más teme, puede que no percibas cambios al instante, pero eso no significa que nada esté sucediendo. En lo espiritual, todo se está moviendo. La oscuridad está retrocediendo. Las cadenas que han intentado retenerte comienzan a romperse. Cada palabra que declaras fortalece la autoridad que ya te ha sido otorgada. Existen innumerables testimonios de personas que enfrentaron por años desafíos como ansiedad, miedo, problemas financieros e incluso opresión espiritual, hasta que decidieron hacer de la Escritura su ancla diaria. Al principio no notaron diferencias, pero con el tiempo todo comenzó a cambiar. La paz reemplazó el temor, los obstáculos se desmoronaron y lo que parecía inalcanzable se convirtió en una realidad. Porque cuando te aferras a la palabra de Dios, te sostienes sobre una base que jamás podrá ser sacudida. Ahora reflexiona, ¿cómo sería tu vida si cada mañana, en lugar de preocuparte, declararas las promesas divinas sobre tu día? Si en vez de permitir que el temor te paralice, hablas con seguridad, sabiendo que cada palabra pronunciada en fe libera poder y autoridad espiritual. Esto no es solo una cuestión de pensamiento positivo, es la más intensa batalla espiritual. Es la diferencia entre vivir en victoria o permanecer en derrota. Y aquí viene el desafío final. Ahora que comprendes el poder de la palabra declarada, ¿qué harás con este conocimiento? El enemigo espera que después de escuchar esta verdad, sigas como si nada hubiera cambiado. Quiere que permanezcas en silencio, que dudes, que te quedes inmóvil. Pero tú no fuiste llamado para eso. Fuiste creado para proclamar, para declarar, para caminar en la autoridad que Dios te ha dado y ver cómo su poder transforma cada área de tu vida. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón. Agradezco tu disposición para sumergirte en esta revelación, tu deseo de conocer la verdad y tu determinación de elevar tu fe a otro nivel. Porque esto no se trata solo de palabras en una pantalla, se trata de desbloquear un poder que siempre ha estado a tu alcance. Ahora la decisión es tuya. ¿Seguirás viviendo como hasta ahora o darás el siguiente paso y pondrás en práctica esta verdad? Una cosa es segura, cuando comienzas a declarar la palabra de Dios con constancia, nunca volverás a ver la vida de la misma manera. La oscuridad huirá, las cadenas caerán, y la autoridad divina será el cimiento inquebrantable de tu fe. El camino apenas comienza. Lo mejor está por venir. Mantente firme, sigue proclamando y prepárate para ver a Dios obrar en formas que jamás imaginaste. Tu victoria ya está en camino.